Acompaña al equipo de El Sapo en la Sopa todas las tardes en la revista de variedades más completa. Comentarios. Hay gente que le duele la cabeza cuando no fuma o cuando no bebe café. Invitados. Yo acaricio a mi manera, como beso, ya no hay otro y en la cama soy completo. Finanzas. ¿A quién no han llamado Kismel para ofrecer algún tipo de producto financiero, específicamente seguros para las tarjetas de crédito? Salud. La vacuna contra el VPH es la prevención primaria para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. El Sapo en la Sopa. Política con color. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Coco TV. Señores, a ustedes las gracias por seguir en sintonía en El Sapo en la Sopa. Recordarles que ahora estamos en vivo a través de YouTube, que usted también puede seguirnos a través de las plataformas digitales como Instagram, como Facebook y también TikTok. Todas sus inquietudes, ahí usted puede manifestarle, escríbanos, comente, comparta los videos, elija algunos temas que usted desee, que aquí se desarrollen y nosotros estamos abiertos a lo que usted diga, porque usted es el que controla el sapo en la sopa. Señores, hoy nosotros vamos a hablar de un tema chulísimo. Ustedes saben que aquí damos educación y no todo tipo de educación, es ley como tal. Y el señor de las leyes está aquí. Grimaldi Ruiz, ¿cómo tú te sientes? Kismel Cruz, muchísimas gracias por Dios esa mío. presentación. El señor de las leyes. Sumamente bien en este segmento de derecho, en este programa El Sapo en la Sopa. Un caluroso saludo a todos nuestros seguidores. Y como tú dices, en el día de hoy vamos a hablar sobre El tema de manutención, pensiones por manutenciones, señores. Aquí en la República Dominicana es un tema que a veces da mucho dolor de cabeza y que muchas madres, incluso ya hay muchos padres que han tomado la iniciativa de ellos mismos colocarse una pensión por manutención. Y adivina por qué vamos a hablar sobre el tema de pensión alimentaria. ¿Por Bueno, qué? porque algunos de nuestros seguidores han realizado algunas preguntas y aprovechamos este espacio a los fines de hablar sobre el tema para que nuestros seguidores puedan entender, saber cómo es la dinámica de los procesos de pensión alimentaria. Grimaldi, hay parejas que se separan, pero hay madres que quieren que continúen pagándole el alquiler. ¿Es correcto que un hombre, porque se separó y el hijo vive con la mamá, tenga que pagar el alquiler de la vivienda? No es el alquiler en sí, sino más bien que el Código de Niños, Niñas y Adolescentes establece que el padre que tenga la guarda, es decir, el padre que se queda con los hijos en un proceso de separación, el padre que sale o la madre que sale del seno familiar está en la obligación de cubrir con el 50% de los gastos de los menores de edad, porque esta ley, este código establece que los padres son corresponsables de los alimentos de los hijos. Y cuando estamos hablando de alimentos, no solamente estamos hablando de vivienda, sino también que estamos hablando de lo que consume, de lo que viste, de lo que utiliza el niño, de todo lo que necesita el menor de edad para su subsistencia. Y si ahí, en este caso que tú pones como ejemplo, está el alquiler de una vivienda, pues entonces le correspondería el 50% del pago al padre y a la madre. Entonces sí, el padre tendría que hacer un aporte económico con relación al alquiler. Pero no es solamente con relación al alquiler. Hay aproximadamente 14 o 15 ítems diferentes en donde los padres, de acuerdo al tipo de educación, al tipo de convivencia que tenga el niño, está en la obligación de satisfacer estas necesidades. No todos los padres ni toda la familia tienen el mismo grado o condición económica y por vía de consecuencia en algunos casos se puede satisfacer y en otros no. En nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido algunos procesos en donde hay padres que viven fuera del país y que parte de los gastos incluye lo que es el costeo de los viajes de avión. Por vía de consecuencia, una familia que no tenga pasaporte, que no tenga visa, que no vaya a salir del país, no está en la obligación de incluir este tipo de gastos. Si el niño en dado caso no vive ni con papá ni con mamá, pero vive con la abuela, ¿se puede poner una pensión tanto a la madre como al padre y que la beneficiada, por ejemplo, sea la abuela de controlar ese efectivo? Claro que sí. La ley establece que la guarda no es más que el periodo de tiempo que permanece el menor de edad con algún familiar, no solamente el padre y la madre.
puede ser incluso hasta con un tío, con un hermano mayor, con la abuela, con el abuelo, y que existiendo los padres, estando vivos los padres, están en la obligación de costear el 50% cada uno de los gastos alimenticios que conlleve este menor de edad o los menores de edad. Entonces, una pregunta. Hay hombres que dicen, yo no estoy trabajando, yo no tengo un chele, y duran hasta 6 meses, 1 año, 2 años, y no le dan un solo caramelo a ese muchachito. ¿Qué se hace con ese hombre que no está trabajando? No solamente para este caso, sino para todo padre o madre que no esté cumpliendo con el 50% de los gastos alimentarios de sus hijos, podrá ser sometido por ante el juzgado de paz del distrito judicial donde resida el menor de edad, a los fines de que, primero, el fiscal trate de realizar una conciliación entre ambos padres, y segundo, en caso de que no haya una conciliación, entonces el sometimiento formal por ante el juez de paz, y el juez de paz podrá determinar, visualizando las condiciones económicas del padre y de la madre, si fija una determinada pensión. En relación, por ejemplo, al tema de un monto establecido, hay padres que le colocan una pensión, pero no hacen ningún tipo de colaboración con gastos extras, por ejemplo, escolares o medicina. ¿Cómo se maneja esa parte? Mira, los gastos extras en las pensiones alimentarias son obligatorias, igual que la propia pensión alimentaria. Y cuando estamos hablando de gastos extras, nos referimos a aquellos gastos que se dan esporádicamente, como por ejemplo el caso de los gastos de salud, si hay que hacerle una operación a un niño menor de edad, o los gastos escolares, por ejemplo, el caso de las inscripciones o en el momento en donde tienen que comprar los útiles escolares. Es en estos casos que se habla de la pensión extraordinaria, y por vía de consecuencia, igualmente cada padre le corresponde el 50% de estos gastos extraordinarios. Y cuando se trata, por ejemplo, de actividades extracurriculares de ese niño, o vestimenta, ropa. Igualmente, mira, hay todo un listado que nosotros en la oficina hemos creado de identificar cuáles son los gastos mayormente que utilizan los menores de edad. Esto va desde una escala que puede ir desde no solamente vestimenta, alimentos, salud, sino también recreación, una vida con el padre o con la madre que no viva en el hogar. Es decir, todo aquel gasto en donde el niño menor de edad lo necesite para su propia subsistencia, por ley el padre está obligado a pagar el 50% de estos gastos. Cuando un padre no está dispuesto a hacer ese pago extra adicional, ¿qué podría hacer el afectado? Bueno, una vez un padre se niegue a pagar el 50% de los gastos, es sometido ante un tribunal, y el tribunal le fija una determinada pensión alimentaria. Si no cumple con esta pensión alimentaria, entonces el juez tiene 2 opciones. En la misma sentencia puede condenarlo a una pena suspensiva de 2 años, que significa que si el padre no cumple, entonces iría a prisión por un espacio de tiempo de 2 años, y también en un segundo caso pudiera solamente condenarlo al pago de una pensión alimentaria, dependiendo las condiciones y las circunstancias de cada caso en particular. Quiero agregar que nosotros hemos tenido en todo nuestro haber jurídico pensiones desde los 1,000 pesos hasta los 50,000 pesos. Es importante hacer esta distinción porque cada familia tiene sus particularidades y sus gastos que van acorde a su situación de vida, incluso al lugar donde viven, a la vivienda que están habitando, y a los gastos escolares. Es decir, cada familia tiene un determinado tipo de gasto y de consumo de acuerdo incluso a la cantidad de menores de edad. Hay padres que se le coloca en principio un monto, pero pasan 5 años, pasan 6 años, y posiblemente ese monto ya no sirve absolutamente para nada en la actualidad. ¿Se puede aumentar esa pensión? Claro que sí, la norma reconoce lo que es una demanda en aumento de pensión, en donde la parte demandante, que es casi siempre la madre, porque en la República Dominicana las madres son las que prácticamente se quedan con la guardia de los hijos al momento de la separación de los padres, y esta madre puede acudir ante el juez y solicitar un aumento de la pensión, evidentemente llevando elementos de prueba que demuestren, que convenzan al juez de que necesita un aumento de una pensión alimentaria.
¿Qué tendría que hacer una madre que desea aumentar la pensión? ¿Cuáles son los documentos que tiene que llevar? ¿Cuál es el registro que tiene que llenar? ¿A dónde tiene que asistir? ¿Cómo se da la situación? La situación se da de la siguiente manera. Nosotros siempre aconsejamos a que busque los servicios de un abogado especializado en casos de pensión, porque si bien lo puede hacer de manera individual, de manera independiente, de manera sola, sin abogado, lo menos cierto es que la pericia del profesional del derecho se impone y por tanto es mucho mayor beneficiante a los fines de que la madre pueda obtener los mejores resultados. Nosotros hemos visto con tristeza y queremos llamar la atención que ciertamente este tipo de casos de pensión alimentaria a nosotros nos lacera mucho como profesional y por esto es que decimos que hemos visto con tristeza padres o madres que realizan una demanda y por no saber el adecuado procedimiento, por no saber los elementos de prueba que deben presentar o en la forma en que deben presentarlo, pues solamente obtienen una pensión alimentaria muy mínima, muy reducida, que de lejos se nota que no podrá satisfacer las necesidades de los menores de edad. Pero, independientemente de esto, si la madre o el padre decide acudir de manera independiente, pues debe ir al juzgado de paz de la jurisdicción donde resida el menor de edad y solicitar de manera verbal por ante el tribunal, la secretaría del tribunal, la solicitud de una fijación de pensión o de un aumento de pensión y en este escenario la secretaria fijará una fecha para una conciliación con el Ministerio Público. Posteriormente, si no se da la conciliación, entonces una audiencia por ante el juez de paz. Hay hombres que mienten con relación a los ingresos, de igual manera hay mujeres también que mienten. Si en dado caso ese padre que tiene el infante entiende que han pasado 5, 10 años y que no es razonable que esa persona continúe ganando ese mismo salario y que no haga ningún aporte económico, única y exclusivamente basándose en la pensión actual, ¿hay forma de que el juzgado de paz pueda identificar si es cierto que pasaron 10 años y que continúa ganando lo mismo? Claro que sí, mira, el juez de paz en materia de pensión alimentaria tiene amplios poderes para acoger y emitir decisiones instructivas o que puedan aportar luz, arrojar luz a los fines de determinar la suficiencia o no de la economía de la parte demandada. En este sentido, puede el tribunal solicitarle a la Superintendencia de Bancos, a la Dirección General de Impuestos Internos o a cualquier otro organismo estatal que emita certificaciones sobre el manejo de los fondos, sobre las propiedades que pudiera tener el padre demandado, a los fines de utilizar estos elementos de prueba para verificar cuál tipo de pensión alimentaria o cuál monto podría fijarle al padre demandado. Si en dado caso, por ejemplo, una madre tiene un niño, tiene una pensión y ya llevan muchísimos años que únicamente le dan ese monto y ella no sabía que había que darle un monto adicional, por ejemplo, por temas escolares y enfermedad, ¿podría hacer esa solicitud y podría reembolsársele el monto que ya ella ha gastado? En el fondo, toda sentencia de pensión alimentaria deja fijado no solamente el 50% de los gastos y un monto en específico acorde a lo que se haya demostrado, sino que también la sentencia se refiere a los gastos extraordinarios. Y estos gastos extraordinarios, la parte demandante, al momento de presentarse el consumo de estos gastos, debe comunicarlo a la parte demandada. Por ejemplo, si la parte demandante decide inscribir a su hijo en un colegio que paga 50,000 pesos mensual, debe comunicarlo a la parte demandada que debe esta parte demandada enviarle el 50% de estos 50,000 pesos, a modo de ejemplo, que serían 25,000 pesos. Esa es la dinámica que se utiliza porque si la parte demandada no tiene conocimiento de que el niño o la madre ha incurrido en gastos extraordinarios, pues evidentemente que no va a pagar lo que no conoce, sino que va a pagar lo que dice la sentencia y lo que evidentemente se le comunique respecto al 50% de los gastos extraordinarios. Si en dado caso, por ejemplo, se coloca una pensión por manutención, pero si en dado caso deja de pagarse por un X tiempo, ¿a qué momento ese padre puede accionar para hacer una solicitud de seguimiento por parte de la justicia? Va a depender de la circunstancia particular de cada caso, pero pudiéramos sacar un promedio, es decir, que aproximadamente a los 2 meses que el padre demandado
no ha suministrado el 50% de la pensión alimentaria, pues normalmente en este periodo es que mayormente la parte demandada acciona y acude nuevamente ante el Ministerio Público ya con la sentencia en mano, estableciéndole que la parte demandada o el padre obligado al pago del 50% de los gastos extraordinarios pues no lo ha cumplido, pues entonces se emite una orden de arresto y en el hipotético caso de que el tribunal haya dictado una sentencia de 2 años suspensiva, pues simple y llanamente se ejecuta la parte suspensiva de esta sentencia, que es el cumplimiento de la prisión. En los últimos años hemos visto, por ejemplo, hombres que han tomado la iniciativa de ellos mismos colocarse una pensión. ¿Cómo tú visualizas el tomar este accionar o esta decisión por parte de algunos dominicanos? ¿Están más abiertos de manera mental? Es simple y llanamente el crecimiento de la cultura del reconocimiento de los derechos. Los seres humanos en la República Dominicana, tanto los hombres como las mujeres, hemos ido evolucionando y en ese sentido, en el derecho también ya hay más conciencia de padres que tienen la guarda de sus hijos, y si la mujer está en unas condiciones económicas holgada o en buenas condiciones económicas, pues el padre puede solicitar la fijación de una pensión alimentaria. Es decir, simplemente lo vemos como el ejercicio de un derecho que incluso está reconocido en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, y que la ley no distingue si es hombre o mujer, sino que dice el padre o la madre que tenga la guarda tiene derecho a la solicitud de la fijación de una pensión alimentaria. Hay muchos padres que toman la decisión de irse al extranjero. Posiblemente ese niño tuviera una pensión aquí en la República Dominicana, viaja, pero ese padre entiende de que esa mamá se está ganando un reguero de billullo, que está ganando cuarto y no sabe que ella está picando esta piedra, que se la está llevando quien la trajo. ¿Se debe depositar ese dinero de esa pensión a una cuenta en específico sin importar que el niño no esté presente aquí en la República Dominicana? Mira, esta es una pregunta que a nosotros nos hacen mucho los clientes y las personas que nos consultan, y debemos volver a reiterar. Las demandas de pensión alimentaria interpuestas en la República Dominicana solamente serán aceptadas si el menor de edad reside en la República Dominicana. Es decir, no se puede interponer pensión alimentaria a un niño que resida fuera del país, salvo que el caso haya iniciado en la República Dominicana y luego el niño haya partido fuera del país. Lo que normalmente se estila es que el 50% de los gastos alimenticios se depositen en una cuenta en donde las partes se hayan puesto de acuerdo a los fines de cumplir con la sentencia o con el proceso de conciliación en la fase del Ministerio Público. Si ya hay una pensión alimentaria aquí en la República Dominicana y viaja, entonces hay que depositarlo a una cuenta. En una cuenta. Esto como son los padres de los menores, se pueden poner de acuerdo para utilizar la vía que más les convenga. No solamente puede ser el depósito a través de una cuenta bancaria, también puede ser a través del correo, que hemos tenido casos en donde se hacen estos tipos de depósitos a través de estas agencias de envío, no solamente en el extranjero, sino también en la República Dominicana. Es decir, las partes se ponen de acuerdo para facilitar la ejecución de la sentencia de pensión alimentaria, porque como dice la norma, realmente lo que importa no es el padre, no es la madre, sino más bien el menor de edad, que tiene una serie de principios en donde se destacan básicamente el principio de prioridad absoluta y el principio del interés superior del niño. Es decir, todo lo que se hace en el tribunal es a los fines de garantizar la subsistencia de los menores de edad. Si yo soy madre y tengo un niño y el padre de ese niño vive en el extranjero, ¿yo le puedo colocar una pensión? Claro que sí, que se le puede colocar una pensión, se le puede iniciar un proceso de fijación de pensión alimentaria. Hemos tenido muchos casos en ese sentido e incluso se realiza una tramitación una vez que haya sido evacuada o emitida la sentencia de pensión alimentaria. Se puede, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dependiendo del país o el estado donde se encuentre el padre al que fue condenado a la pensión alimentaria, pues tramitar para la ejecución de la misma. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay unos protocolos en donde hay ciertas entidades estatales que procuran justamente la satisfacción de estas necesidades de los menores de edad, porque como dijimos anteriormente, lo que importa es la satisfacción de las necesidades del niño para que crezca sano y llegue a la edad adulta. ¿Cómo tú ves el seguimiento de los padres con relación al beneficio o el cuidado de sus hijos aquí en la República Dominicana, de ambas partes, tanto de mamá como de papá?
Bueno, nosotros hemos tenido diferentes casos, no solamente en donde el padre es el que demanda, sino también la madre. Realmente son casos en donde los padres que deciden iniciar una demanda de pensión alimentaria es porque tienen una situación que no soportan, que no pueden satisfacer lo que consume un menor de edad y por tanto tienen que demandar al padre que o no aporta o tiene algún tipo de conflicto con la madre o simple y llanamente se ha negado y por esta razón entonces se debe acudir a la justicia para que a través de una sentencia se obligue a cumplir con su responsabilidad de padre. Si en dado caso, por ejemplo, quien tiene la custodia es una tía o un tutor que no necesariamente es cercano, pero está cuidando a ese niño, ¿también puede hacer el mismo procedimiento? Sí, claro que sí. Mira, recuerdo incluso que nosotros tuvimos un caso en donde el padre murió y quedaba la abuela, es decir, la mamá del padre ya fallecido, padre del menor de edad, y la madre decidió demandar a la abuela porque no tenía las condiciones suficientes para satisfacer las necesidades del menor de edad. Sin embargo, el tribunal rechazó la demanda bajo el alegato de que la madre todavía estaba viva y estaba en condiciones de trabajo y por vía de consecuencia pues podía satisfacer estas necesidades del menor de edad por sí sola. Ahora bien, la ley lo que establece es que una vez no existan ni el padre ni la madre del menor de edad, entonces los abuelos en el mismo rango de descendencia estarían en la obligación de cumplir con una pensión alimentaria. Si no es el abuelo o los abuelos, entonces cualquier familiar que tenga la guarda, ya se trate de un hermano mayor de edad, de un tío, de una tía, de una sobrina, cualquier persona que tenga la guarda del menor de edad está en condiciones de solicitar la fijación de una pensión alimentaria. Si uno de los padres fallece y uno de estas familias estaba muy estable económicamente, pero quien tiene el niño lamentablemente vive en estado paupérrimo, ¿podría hacer un tipo de gestión legal para buscar una ayuda por parte de la familia? Sí, lo puede si hacer. Son estables económicamente. Legalmente no puede hacerlo. Legalmente no, porque la ley reconoce que si la madre subsiste, entonces es obligación de la madre, independientemente del fallecimiento del padre, pues continuar con la manutención de los hijos. Ahora bien, como se trata de relaciones familiares entre los abuelos, las madres, los padres, los hermanos, los tíos, pues simplemente lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo a los fines de tratar de satisfacer todas estas necesidades que tienen los menores de edad, que para nadie es un secreto, que si no se le dan los alimentos necesarios para poder subsistir, pues entonces sus condiciones de vida serían sumamente precarias y riesgosas. Y cuando fallecen, hay mujeres, por ejemplo, que se separaron, quedaron con un hijo, pero ese hombre, qué sé yo, se quedó viviendo con sus padres, pero económicamente posiblemente ese hombre estuvo bien. ¿Ese dinero pasa a la abuela o podría recibir esa madre algún beneficio económico sobre el bienestar económico de ese fallecido? Si estuvieron casados legalmente, por ley, a la madre le corresponde el 50% de los bienes y el otro 50% de los bienes que haya dejado el padre fallecido, entonces le corresponden a los hijos menores de edad y se repartirán acorde a la cantidad de hijos. Si hay 2 hijos, un 50% para cada hijo, y si hay un solo, pues entonces la totalidad de los bienes que haya dejado el padre fallecido en estas condiciones. Hay personas que dicen que aunque tú tengas una unión libre con alguien, después de 5 años tú asumes esos derechos. ¿Es cierto o no? No, realmente los padres son los únicos que están en la obligación, en principio, salvo las excepciones que establece la ley, de satisfacer la pensión alimentaria de los hijos. De hecho, uno de los trámites que más se realiza por ante el juzgado de paz en materia de pensión alimentaria es que si uno de los padres desconoce que es el padre del hijo, entonces el tribunal ordena lo que es la realización de una evaluación por ADN a los fines de determinar la relación sanguínea, si es real o no. En algunos casos hemos visto que ha salido negativo y el tribunal no tiene otra opción que rechazar la demanda, y en otros casos ha salido positivo y el tribunal pues entonces emite una sentencia condenatoria
en pensión alimentaria. No, perfecto, señores. El tema está buenísimo, pero ya nosotros hemos llegado a la parte final. Grimaldi, una recomendación para un padre o una madre que esté pasando por un proceso difícil de una separación y que no tenga las herramientas suficientes para poder llevar este caso. Miren, señores, es simple. Una consulta de abogados que no tiene un costo tan elevado podría resolverle todas sus preocupaciones y todos sus problemas. Lo decimos porque hemos visto constantemente en los tribunales personas que acuden de manera independiente, sin abogados, sin asesoría, sin representación y obtienen resultados no deseados. Por lo tanto, lo ideal es siempre asesorarse o asistirse de un abogado para que pueda llevar su caso, que es un profesional especializado en poder obtener los mejores resultados para el caso en cuestión. Señores, se me prendió el bombillo. Espérate. ¿Otro? Sí. Grimaldi, hay mujeres que tienen 4 hijos de 4 hombres diferentes y tienen 4 pensiones diferentes y quieren que los 4 hombres le paguen alquiler de esa casa. Cada uno de esos padres, de esos 4 niños que le pague alquiler, ¿cómo se da esa dinámica en un proceso legal? Bueno, esto es una cuestión legal que indefectiblemente se trata del cumplimiento del protocolo que hemos explicado anteriormente. Si una madre tiene 4 hijos y los 4 hijos corresponden a 4 padres diferentes, por ley, cada padre está en la obligación de dar el 50% de los gastos alimenticios de cada hijo. Y cuando hablamos de gastos alimenticios, no solamente nos referimos al alquiler, porque pueden vivir en casa propia o en casa prestada, sino también, sino absolutamente todo lo que necesite el menor de edad para poder vivir. Esto es lo que se llama pensión alimentaria, alimentos, gastos de sobrevivencia. O sea, estamos hablando de ropa, zapato, colegio, medicamento, actividades extracurriculares. Cada padre de manera individual tiene que hacer el aporte. Sí, y esto volvemos a decirlo porque se puede generar confusión en donde la población pudiera entender que los padres solamente están obligados a pagar el alquiler de la vivienda. No, están obligados a pagar el 50% de la luz, del cable, del teléfono, del internet, de los gastos escolares, del gas, de los alimentos, absolutamente todo lo que necesita el niño para poder existir. El 50% le corresponde a la madre y el otro 50% le corresponde al padre. Señores, ya nosotros hemos llegado a la parte final. Yo contentísima de que ustedes continúen ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Mañana es viernes, nos encontramos a la misma hora por aquí, por el mismo canal. Así que cuídese mucho, pórtese bien. Grimaldi, despídete de tu gente, tu ubicación, tus redes sociales. ¿Cómo se comunican contigo? Así es, Quimel. Nosotros estamos ubicados en la calle Sabana Larga, número 62 del centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Nuestros teléfonos 809-906-8141, también vía WhatsApp, y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter o ex, Grimaldi Ruiz. Señores, chaito pues.